Dios te bendiga. Es un placer para mí acompañarte en un nuevo y apasionante capítulo. Nuestra hermana Liliana nos está dando herramientas para aprender a manejar nuestras emociones teniendo como base la palabra de Dios. Hoy hablaremos un poco sobre la agresividad, la ira, la rabia y la cólera, que son emociones negativas que nos pueden estar afectando. Las emociones negativas y especialmente el estrés están asociadas a trastornos físicos variando en sus manifestaciones y frecuencia de unas personas a otras. Desde que nacemos, la enfermedad física es un recurso que tiene el cuerpo para descargar las tensiones emocionales que no se liberan por otra vía. La enfermedad expresa el deseo de ser cuidados y amados, de evitar la realidad que nos hace sufrir, de cerrar las fuentes de estrés que nos causan malestar y expresa sentimientos y deseos que no nos atrevemos a admitir conscientemente. El síntoma físico indica la irrupción en la superficie de los conflictos internos no expresados. Se comprobó experimentalmente que las emociones negativas intensas, como la rabia y la ira, causan cambios en la química del organismo, especialmente cambios en la segregación de azúcar por parte de las glándulas suprarrenales, así como alteraciones en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, en las funciones respiratorias y gastrointestinales. Miren todo lo que afecta en nuestro cuerpo cada una de las emociones cuando no las manejamos de una forma prudente. Todos hemos tenido experiencias de que en situaciones de agresividad, miedo, depresión y ansiedad, el ritmo cardíaco se altera, la respiración se intensifica o se hace entrecortada. El aire llega a duras penas a la parte superior del pecho. Experimentamos temblores, dolores musculares, tenemos dificultad para tomar aire o damos suspiros y bostezos inusuales en nuestra vida cotidiana. Son muchos los síntomas que expresa el organismo si no puede expresar verbalmente o mentalmente lo que le ocurre. Por eso la importancia de conocer y poder trabajar nuestras emociones. Esto redunda en una mejor o en un mejor estado de salud física y psíquica. Pero ¿te has preguntado en esta hora qué es la agresividad? Bueno, la podemos expresar de una forma activa o pasiva. La forma activa es lo que todo el mundo entiende por conducta violenta. Se caracteriza por una actitud de agravio constante hacia los derechos de las otras personas involucradas en el problema. Y hay distintos niveles de agresividad. Usted empieza a mirar su entorno y ve muchas personas que reaccionan de diferentes formas. Hay un nivel físico, que es el golpes en la mesa. Cuando alguien toma mucha rabia, golpea la mesa, rompe un objeto, lanza algo contra alguien, pega, etc. También vemos el nivel de agresividad en la forma de emoción, nivel emocional. Puede expresarse como rabia o cólera. Se manifiesta en las expresiones faciales, en el gesto, en el cambio de tono y volumen en el lenguaje, crítica, murmuración, insultos, miradas fulminantes. También lo vemos en el nivel cognitivo. Puede presentarse en fantasías destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de persecución. También lo podemos ver en el nivel social, de forma concreta, como conducta social que pueda implicar lucha, hostilidad y formar parte de las relaciones de poder, sumisión. Así que la agresividad está estrechamente relacionada con emociones y sentimientos similares a la ira, la indignación, la rabia, la cólera y también el odio. ¿Pero qué es la ira? La ira es una emoción que varía en intensidad, yendo de la irritación leve a una furia intensa. Qué bueno es que nosotros nos demos cuenta de cada uno de estos detalles que
que a veces uno dice, bueno, pero hay tanta explicación, tanta cosa, y hay cosas que están destruyendo la vida del ser humano. Cuando la ira está fuera de control puede dar la sensación de que las personas están a merced de una emoción imprevisible y poderosa. En estos casos se vuelve destructiva y puede conducir a diversos problemas en las familias. ¿Cuántas personas no tienen problemas en sus hogares, con sus amigos, en su trabajo, por la ira? Perdemos el control cuando nos hemos cargado demasiado y sale la furia y la violencia sin poder contenernos. ¿Qué es la rabia? Bueno, la rabia se define como esa explosión violenta de la ira en la cual se pierde el autocontrol, como un sentimiento que puede ser causado por un agravio, por malos tratos o por hostilidad. Pero surge una inquietud en esta hora y es cómo controlar la ira y el enojo. La Biblia enseña que la ira incontrolable perjudica tanto a la persona que lo siente como a quienes lo rodean. Lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 29, verso 22. Aunque la ira puede estar justificada en algunas ocasiones, la Biblia dice que quienes tienen con frecuencia arrebatos de cólera no obtendrán la salvación. Gálatas capítulo 5 del verso 19 al verso 21. Así que los principios que encontramos en la Biblia nos puede ayudar a controlar esa ira. En Efesios 4, 26 al 27 nos aconseja: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué lindo es tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Él nos puede dar ese control, ese dominio propio, para que esos sentimientos no nos dominen a nosotros. La ira, la cólera, la rabia, el enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Pero te preguntarás en esta hora, ¿es malo sentir ira? No. La ira puede estar justificada en algunos casos. Por ejemplo, un siervo de Dios llamado Nehemías sintió mucha indignación cuando se enteró de que se estaba maltratando a otros siervos de Dios en Nehemías capítulo 5, verso 6. A veces Dios mismo siente ira. Por ejemplo, en el pasado, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo solo a Él y empezaron a servir a dioses falsos, la cólera de Jehová se encendió contra ellos. Jueces capítulo 2, versos 13 y 14. Aún así, la ira no es una característica dominante de la personalidad de Jehová. Cuando se enoja, siempre es por una razón justificada y controla perfectamente su ira. Éxodo capítulo 34, verso 6. También lo encontramos en Isaías capítulo 48, verso 9. Es malo sentir ira cuando no la controlamos o no hay una razón justificada para enojarnos. Veamos dos ejemplos. Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara de él hasta el punto que asesinó a su hermano. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, del verso 3 al verso 8. Y también vemos otro ejemplo del profeta Jonás, cuando se puso furioso porque Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Dios corrigió a Jonás diciéndole que no tenía razón para haberse enardecido de cólera y que debería haber sentido compasión por aquellos pecadores arrepentidos. También vemos otros dos ejemplos que nos muestran que la ira del hombre no obra la justicia de Dios cuando no está controlada ni justificada. Santiago capítulo 1, verso 20. Pero ¿qué podemos hacer para controlar la ira? Bueno, primero reconocer que la ira incontrolable es una debilidad. Algunas personas creen que dar rienda suelta a la ira es una muestra de fuerza, pero lo cierto es que quien no puede controlar la ira tiene una gran debilidad. La Biblia menciona como una ciudad en que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno en su espíritu. Proverbios capítulo 25, verso 28. En cambio, cuando nos esforzamos por controlar la ira, demostramos auténtica fortaleza y discernimiento. Proverbios 14, 29. Y como dice la Biblia, el que es tardo para la cólera es mejor
que un hombre poderoso. Proverbios 16:32. También calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepintamos. Salmos capítulo 37, verso 8, dice: depón la cólera y deja la furia, y luego añade: no te muestres acalorado solo para hacer mal. Según estas palabras, cuando nos sintamos enojados antes de acabar haciendo algo malo, tenemos la opción de calmarnos. Como dice en Efesios capítulo 4, verso 26, estén airados y no obstante no pequen. También podemos irnos antes de que la ira estalle, si es posible. La Biblia dice en Proverbios: el principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes de que hayas estallado la riña, retírate. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 17, verso 14. Aunque está bien resolver las diferencias con los demás lo antes posible, es probable que tanto nosotros como la otra persona necesitamos calmarnos antes de hablar del asunto. También averiguar todos los hechos. La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera. Dice en Proverbios capítulo 19, verso 11. Sería prudente averiguar todos los hechos antes de llegar a una conclusión. Escuchar con atención todos los detalles de un asunto evitará que nos enojemos sin razón. Santiago 1, verso 19. También pedir a Dios paz mental. Qué bueno es pedirle al Señor que Él nos dé paz. La oración puede ayudarnos a sentir esa paz. La paz de Dios que supera a todo pensamiento. Filipenses capítulo 4, verso 7. Así que la oración es uno de los medios principales por los que recibimos el Espíritu Santo, que produce en nosotros cualidades como paz, paciencia y autodominio. Lo encontramos en Lucas capítulo 11, verso 13 y en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Qué bonito es dejar que Dios entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. También escoger con cuidado nuestras compañías. Normalmente acabamos pareciéndonos a las personas con las que nos relacionamos. Proverbios 13:20 y en 1 Corintios 15:33. Por eso no es de extrañar que la Biblia nos advierta: no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera, y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes entrar. ¿Por qué? Para que no te familiarices con sus sendas y ciertamente tomes un lazo para tu alma. Proverbios capítulo 22, del verso 24 al 25. Así que la agresividad, la ira, la rabia, la cólera, trae consecuencias. Debemos controlarla, si no, ella nos va a controlar a nosotros. Dios no ha dicho nunca que no debemos enojarnos, pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, verso 26. Así que la ira es la más violenta de las emociones humanas, debido a que involucra sentimientos tan fuertes y está muy cerca del pecado. Cuando estamos enojados, estamos en peligro de pecar. La mejor forma de tratar con los sentimientos de enojo es hablar con Dios en oración. Acércate a Él para que Él toque tu vida y transforme tu corazón. Desahógate con Él. Dios te conoce mejor que a ti mismo y siempre será comprensivo. Él te va a dar esa calma, Él te va a ayudar a ver las cosas en una perspectiva correcta. Así que qué bueno es reflexionar en esta hora que cuando nos acercamos a Dios somos nueva criatura.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Stitcher y en Deezer. Nos vemos en un próximo episodio. No te lo pierdas.